Bien, vamos con el último concepto dentro de geometría. Conocemos distancia de un punto a una recta, es un concepto un poquito complicadillo. Vamos con el ángulo formado por dos rectas. Son los dos conceptos más difíciles: distancia de un punto a una recta y ángulo formado por dos rectas. Dos métodos matemáticos a partir de las pendientes de las rectas y mediante dos vectores directores. Pasamos a la siguiente lámina y nos aparece el siguiente caso. Tengo representadas dos rectas con su expresión analítica, concretamente la ecuación explícita hemos llamado recta R y hemos llamado recta S. Tenemos sus expresiones analíticas. Es evidente que esas dos rectas entre sí forman dos ángulos distintos. Yo puedo considerar este ángulo que voy a llamar alfa y podría considerar este ángulo que voy a llamar beta. En este caso, alfa es un ángulo agudo entre 0 y 90 grados y beta es un ángulo mayor de 90 grados. Pues bien, cuando hallamos el ángulo formado por dos rectas, siempre vamos a hallar el menor de los dos ángulos. Por ese motivo, vamos a ver que en la expresión aparece el valor absoluto. Es decir, si yo en una expresión matemática pongo el valor absoluto, el resultado siempre es positivo. Como se trata de la tangente de alfa, si el resultado es positivo, voy a obtener en este caso el ángulo agudo. Va a ser un ángulo entre 0 y 90 grados. Dos métodos matemáticos. El primero, fórmula atómica. Yo no voy a hacer la deducción. Tenemos una formulita que nos permite hallar de forma casi inmediata el ángulo que forma las dos rectas. La tangente del ángulo, vamos a recordar que es el agudo, formado por esas dos rectas, es el valor absoluto de la diferencia de sus pendientes entre 1 más el producto de las pendientes. Consiguientemente, si yo soy capaz de hallar la pendiente de la recta R y soy capaz de hallar la pendiente, vamos a llamar M', de la recta S, aplicamos la fórmula y vamos a hallar el valor del ángulo. Procedemos como voy a explicar. Me dan la ecuación explícita. Si no me la dan, la obtengo. Pendiente de esa recta. En este caso es la recta R. El coeficiente de la X en la explícita es la pendiente. La pendiente de R vale 3. Pendiente de la recta S. Me dan su ecuación explícita. El coeficiente de la X es la pendiente. Conocidas las pendientes, me llevo los valores a la expresión. La tangente de alfa va a ser igual al valor absoluto de m menos m', en este caso 3 menos menos 2, que es igual a 5. Y partido de 1 más el producto de las pendientes. 3 por menos 2, menos 6. Y es evidente que en el denominador queda 1 menos 6, que es menos 5, 5 entre menos 5 menos 1. Como está en valor absoluto, va a quedar positivo. La tangente de alfa tiene que tomar el valor 1. Y como se trata del ángulo agudo, vamos a recordar que hay un ángulo de los famosos ángulos conocidos en trigonometría cuya tangente vale 1. Ángulo de 45 grados. El ángulo que forman la recta R con la recta S, mediante la aplicación de esa formulita, forman 45 grados. Segundo método matemático. Vamos a recordar dos detalles. Primer detalle. La pendiente, nosotros sabemos que entre otras formas de hallarla, equivale a V2 entre V1. Es decir, si yo conozco la pendiente de una recta, de forma inmediata puedo hallar un vector director. La primera pendiente de R vale 3. Es decir, se supone partido de 1. Si equivale a V2 entre V1, va a surgir como vector director el vector de componentes 1, 3. Tenemos un vector director de la recta R, concretamente de coordenadas cartesianas o componentes 1, 3. Nos vamos a la recta S. Esta es su pendiente. Se supone partido de 1.
Si la pendiente equivale a V2 entre V1, componentes del vector director, V1 en este caso toma el valor 1 y V2 en este caso toma el valor menos 2. Es decir, tenemos dos vectores directores de las dos rectas que vienen en la gráfica. Y todos recordamos el segundo concepto, el producto escalar. El producto escalar de dos vectores, por definición matemática, es igual al módulo de U por el módulo de V y por el coseno del ángulo que forma. El vector U, componentes conocidas 1, 3, multiplicado, componentes del vector V, 1 menos 2, igual, vamos a hallar los módulos de los vectores. Recordemos, para hallar el módulo de un vector, teorema de Pitágoras con sus componentes. Suma de los cuadrados de las componentes. 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Módulo de U toma el valor de raíz de 10. Módulo de V, mismo razonamiento. Para hallar el módulo de un vector, partiendo de sus componentes, suma de los cuadrados. 1 a la 2, que es 1, menos 2 a la 2, que es 4. Raíz de 5. Y multiplicado por el coseno de alfa. Si analizo la expresión, el único dato no conocido es el coseno de alfa. Despejo el coseno de alfa, dos expresiones que multiplican pasa dividiendo. Y a la vez voy a efectuar el producto de las componentes. Recordemos, primera por primera, 1 por 1, 1, más segunda por segunda, 3 por menos 2, más menos 6, es decir, menos 6. Partido de raíz de 10 por raíz de 5, raíz de 50 que multiplica, pasaría dividiendo. Igual al coseno de alfa. Vamos a recordar un detalle. Si nosotros pretendemos siempre hallar el valor del ángulo agudo, va a ser un ángulo entre 0 y 90 grados. Todas las razones trigonométricas tienen que ser positivas. Vamos a hallar en valor absoluto, para garantizar que esa expresión queda positiva. Opero la expresión menos 5 en valor absoluto partido de la raíz de 50. Igual a coseno de alfa, analizo el signo del interior, menos entre más menos, como está en valor absoluto, debe quedar positivo, consiguientemente me queda que el coseno de alfa ha de ser igual a 5 entre la raíz de 50. Vamos a simplificar la expresión. Tenemos el 50 que expresamos de la siguiente forma. Sabemos que la raíz de 50 equivale a 25 por 2. 25 es 5 al cuadrado multiplicado por 2. 5 que sale. 5 en el numerador, raíz de 50, 5 raíz de 2. Expresión que es divisible entre 5, queda 1 entre raíz de 2, racionalizo, multiplico por la raíz de 2 partido por 2. ¿Qué valor tiene que tener un ángulo del primer cuadrante? Entre 0 y 90 sería alfa ángulo agudo, cuyo coseno vale raíz de 2 partido de 2. Pues evidentemente sabemos que es el ángulo de 45 grados. Resumen al contenido del vídeo. Repito, los dos conceptos de geometría más complejos, distancia de un punto a una recta, ya lo vimos en su momento, y el ángulo agudo formado por dos rectas. Dos métodos matemáticos. Método rapidísimo, la tangente del ángulo que forman las dos rectas del ángulo menor es igual a esa expresión. Conocidas las pendientes, aplicamos ejercicio resuelto. Segundo método, mediante el concepto de producto escalar. Necesito dos vectores directores, uno de cada recta. Extraordinariamente sencillo hallar vectores directores de una recta. En este caso, como conocíamos las pendientes, hemos hallado los vectores directores. El producto escalar me permite hallar el valor del ángulo que forma. Vamos a hacer ejercicios para ver cómo poder calcular o hallar el ángulo formado por dos rectas. Tema concluido.